El sonido de las puertas de metal chirriando resonaba por los pasillos de la prisión, cada chirrido sonando como un recordatorio del tiempo perdido. Mateo, un hombre de 45 años, salió lentamente, sus pasos cautelosos reflejando la incertidumbre de un mundo que ya no conocía. El aire frío de la mañana cortaba su piel, un contraste marcado con el encierro sofocante de la celda. Sus ojos, ahora más cansados y profundos, recorrieron el horizonte en busca de algo familiar, pero todo parecía extraño, distante. La ciudad donde había construido su vida, su carrera y su familia, ahora parecía un lugar diferente. Las calles, que antes conocía como la palma de su mano, parecían laberintos hostiles. La gente pasaba junto a él, ajena a su presencia, mientras él cargaba con el peso de una injusticia que lo había transformado. Condenado por fraude financiero, había perdido más que su libertad. Perdió la confianza en la justicia, en la humanidad y sobre todo, en sí mismo. Al llegar a casa, Mateo dudó antes de girar el picaporte. La casa, que antes era un refugio acogedor, parecía ahora una concha vacía. Al entrar, fue recibido por el sonido del silencio, interrumpido solo por el eco de sus pasos sobre el suelo de madera. El polvo danzaba en los rayos de sol que penetraban por las ventanas polvorientas, creando una atmósfera melancólica. Las fotos en la pared, que un día mostraron momentos de felicidad, parecían ahora testimonios de una vida que ya no existía. Caminó lentamente por el pasillo, cada paso trayendo a la superficie un recuerdo. El olor familiar de la madera envejecida mezclado con el ligero perfume que aún flotaba en el aire le trajo un amargo sentimiento de nostalgia. Pero algo estaba diferente. Pequeños detalles que no lograba identificar. Hasta que, al entrar en el dormitorio, lo notó. Había una sensación de ausencia, un vacío que no lograba explicar. Pero no tenía tiempo para procesar eso. Sabía que necesitaba verla, a Isabel, su esposa, su ancla en medio de la tormenta de los años pasados. Tomó las llaves del coche y condujo por la ciudad, sus manos firmes en el volante, el corazón acelerado. La ciudad parecía la misma, pero sabía que, en su núcleo, todo estaba diferente. Y estaba a punto de descubrir cuánto. Al llegar a la casa donde Isabel ahora vivía, una sensación de aprensión lo invadió. Mateo estacionó el coche y se quedó sentado por un momento, observando la casa. La fachada era familiar, pero había señales de cambio. Un nuevo jardín bien cuidado, una pintura fresca. Salió del coche y caminó hacia la puerta, cada paso resonando la duda en su corazón. Tocó a la puerta, y el tiempo pareció alargarse hasta que, finalmente, se abrió. Allí estaba Isabel, pero la mirada en sus ojos era diferente. Había una mezcla de sorpresa, culpa y algo que no lograba descifrar. La sonrisa que él esperaba no apareció. En cambio, ella lo miró, como si fuera una aparición del pasado, un fantasma que nunca esperó ver de nuevo. «Estás, de vuelta», dijo, vacilante, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Mateo asintió, la voz atrapada en la garganta. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podría explicar los años de dolor y soledad en una simple frase? Se sentaron en la sala, el silencio entre ellos más pesado que cualquier palabra. Él trató de comenzar la conversación, hablando sobre la injusticia que sufrió, sobre cómo siempre pensó en ella, cómo había planeado este momento en su mente innumerables veces. Pero, mientras hablaba, notó que ella no estaba completamente presente. Sus ojos se desviaban, y sintió que había algo que ella no le estaba contando. «Hay algo que necesitas saber», dijo finalmente Isabel, interrumpiéndolo. Sus palabras eran suaves, casi como si estuviera tratando de protegerlo de la verdad. Pero Mateo sintió el golpe antes de que terminara. «Estoy embarazada». La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La miró, sin palabras, mientras la gravedad de la situación se instalaba. Ella estaba esperando un hijo, pero no era suyo. Su mente comenzó a girar, y apenas logró escuchar lo que ella dijo a continuación. «Conocí a alguien», continuó, la voz temblorosa. «En los últimos años, nosotros, no sabía si volverías». Necesitaba seguir adelante.
Cada palabra era un corte, cada explicación una nueva herida. Mateo no sabía si sentía rabia, tristeza o simplemente un vacío aplastante. Todo lo que sabía era que el mundo que esperaba encontrar estaba en ruinas. Se levantó bruscamente, sin saber a dónde ir, qué hacer. Las lágrimas que había contenido durante años amenazaban con desbordarse, pero las contuvo. Necesito pensar, dijo, saliendo de la casa sin mirar atrás. Mientras caminaba por la calle, las palabras de ella resonaban en su mente. Embarazada. Siguió adelante. Alguien nuevo. La realidad era más cruel de lo que podría haber imaginado. Volvió al coche, las manos temblando mientras sujetaba el volante. Nada tenía sentido. Había perdido años de su vida en la prisión, y ahora parecía que había perdido todo lo que quedaba. Mateo pasó la noche en vela, sentado en la butaca de la sala que en otro tiempo había sido el centro de muchas conversaciones alegres y momentos de cariño. Ahora, el silencio de la casa amplificaba su soledad y la abrumadora sensación de traición. Lo que debería haber sido un regreso a la normalidad se había convertido en una pesadilla viviente. Sabía que no podía quedarse ahí, sumido en la autocompasión. Necesitaba respuestas. Al día siguiente, decidió comenzar a investigar qué había sucedido realmente durante los años que estuvo encarcelado. Visitó a viejos amigos y colegas de trabajo, buscando entender cómo Isabel había seguido adelante y cómo todos en la ciudad parecían aceptar eso con tanta naturalidad. Pero las conversaciones fueron duras. Muchos amigos se habían alejado durante su tiempo en prisión, y aquellos que aún permanecían lo trataban con cautela, como si su presencia trajera consigo una incómoda sombra del pasado. Un encuentro en particular fue especialmente doloroso. Visitó a Luis, un antiguo colega de negocios a quien consideraba un hermano. Luis lo recibió con una sonrisa forzada, pero las palabras intercambiadas fueron frías, distantes. Durante la conversación, Mateo se dio cuenta de que para muchos él seguía siendo culpable, a pesar de que su inocencia había sido finalmente demostrada. El estigma de la condena parecía inquebrantable, como una mancha que no podía ser eliminada. A medida que investigaba más, se hizo evidente que la ciudad había seguido adelante mientras él estaba atrapado en el tiempo. Se dio cuenta de que no solo había perdido años de su vida, sino que también había perdido la confianza y la conexión con aquellos que alguna vez fueron importantes para él. Cada descubrimiento lo dejaba más amargado, y la sensación de aislamiento crecía, rodeándolo como las paredes de la celda de la que había sido liberado recientemente. Pero, en medio de esta dolorosa búsqueda, Mateo encontró algo que no esperaba. Una carta antigua escondida entre los documentos en su antigua empresa, dirigida a Isabel. La carta, enviada por el abogado que había manejado su caso, mencionaba nuevas pruebas que podrían haber llevado a su liberación años antes. Pruebas que fueron descubiertas y entregadas a Isabel, pero que ella nunca utilizó. Ese pedazo de papel se convirtió en un catalizador, transformando la confusión y el desespero de Mateo en una determinación ardiente. Necesitaba saber por qué Isabel había ocultado esa información y lo había mantenido en prisión cuando podría haber sido liberado mucho antes. De vuelta en la casa donde Isabel ahora vivía, Mateo entró sin llamar. La ira hervía dentro de él, mezclada con un dolor profundo que ya no podía contener. Isabel estaba en la cocina, preparando la cena, pero se detuvo de inmediato al verlo entrar. Su mirada, llena de sorpresa y preocupación, no hizo nada para aplacar la tormenta que crecía dentro de él. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó, la voz ronca, sosteniendo la carta en sus manos. ¿Por qué no me dijiste sobre las pruebas que podrían haberme liberado años atrás? Ella palideció al ver la carta, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Yo no sabía qué hacer, empezó a decir, pero él la interrumpió. ¿No sabías qué hacer? Pasé años en esa celda, sin saber que tú tenías la llave para sacarme de allí. Su voz se elevó, el dolor transformándose en furia. Me dejaste pudrir en esa prisión mientras seguías con tu vida. Ella comenzó a llorar, las lágrimas corriendo por su rostro. Tenía miedo, estaba enojada. No podía lidiar con todo. Cuando llegaron esas pruebas, yo estaba tan perdida.
No quería seguir viviendo esa vida. Quería empezar de nuevo. Y tú estabas allí, pero al mismo tiempo, no lo estabas. Mateo negó con la cabeza, incrédulo. Entonces, ¿simplemente renunciaste a mí? ¿Me dejaste allí para que pudieras seguir adelante con tu vida? Como si no significara nada. Ella intentó acercarse a él, pero Mateo retrocedió. No fue así, dijo Isabel, sollozando. Pensaba que estaba haciendo lo mejor para los dos. Pero ahora veo que estaba equivocada. Fui egoísta. Solo quería ser feliz de nuevo. Mateo sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Las palabras de ella, en lugar de traer claridad, solo intensificaban su dolor. Todo lo que había creído cierto se estaba desmoronando. Se dio cuenta de que no solo había perdido años de su vida. Había perdido a su esposa mucho antes de darse cuenta. Sin decir más, salió de la casa, dejándola atrás con sus lágrimas y arrepentimientos. Lo único que sabía en ese momento era que necesitaba alejarse. Necesitaba pensar. Pero las respuestas que había encontrado no trajeron alivio, solo un dolor aún más profundo. Mateo caminó por la ciudad, la cabeza llena de pensamientos conflictivos y el corazón pesado con el peso de las revelaciones. Las calles que antes le brindaban consuelo ahora parecían extrañas y hostiles, como si fuera un intruso en su propia vida. La carta que había descubierto ardía en su bolsillo, un recordatorio constante de cuánto había sido traicionado, no solo por el sistema, sino por la persona que más amaba. Sin un destino claro, se encontró frente a la casa donde Isabel vivía ahora con Sergio, su nuevo compañero. El jardín bien cuidado y la pintura fresca solo servían para aumentar la sensación de alienación. Todo allí parecía perfecto, excepto por él, que se sentía como una pieza fuera de lugar. Respiró hondo y caminó hasta la puerta, tocando con firmeza. Cuando Sergio abrió, el asombro en su rostro fue evidente, pero rápidamente se recompuso. ¿Podemos hablar?, preguntó Mateo, aunque su voz dejaba claro que no era una sugerencia. Los dos hombres se enfrentaron, la tensión palpable en el aire. Se sentaron en la sala, Mateo aún sin poder creer que estaba enfrentando esta situación. Sé que probablemente no quieres hablar de esto, pero necesito entender, comenzó Mateo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo ustedes dos? Sergio, un hombre calmado y de buena apariencia, suspiró. Sé que es difícil, pero las cosas cambiaron mientras estabas fuera. Nunca quise reemplazarte, pero ella estaba sola, sufriendo. Y, con el tiempo, nos acercamos. Traté de hacer lo correcto, pero, terminó sucediendo. Mateo escuchó, pero cada palabra parecía un golpe. Quería odiar a ese hombre, pero, en el fondo, sabía que la verdadera traición venía de Isabel. Ella sabía que podía sacarme de allí, dijo Mateo, con la voz amarga. Y aún así, eligió no hacer nada. Sergio no tenía respuesta para eso. El silencio que siguió fue ensordecedor, hasta que Mateo finalmente se levantó. No sé cómo seguir adelante, admitió, más para sí mismo que para el otro. Pero una cosa es segura, ya no puedo quedarme aquí. Sergio asintió, comprendiendo lo que eso significaba. Lo siento mucho por todo esto, dijo, pero Mateo sabía que las disculpas no cambiarían lo que había sucedido. Sin más palabras, Mateo dejó la casa, esta vez con una certeza sombría. Necesitaba irse, dejar esa ciudad atrás y encontrar una nueva manera de vivir. Quedarse significaba ahogarse en un pasado que nunca podría ser recuperado. Los días siguientes pasaron en una niebla de decisiones prácticas. Mateo comenzó a organizar sus pertenencias, empaquetando lo poco que aún tenía valor para él. Cada objeto guardado era una despedida silenciosa de una vida que sabía que nunca recuperaría. Cerró su antigua casa, el sonido de las puertas cerrándose resonando como el sonido final de un capítulo que ya no podría ser reabierto. Las noticias de su partida pronto se extendieron por la ciudad. Algunas personas vinieron a despedirse, pero la mayoría lo evitó, sin saber cómo lidiar con la complejidad de su situación. No culpaba a nadie. La verdad era que él mismo tampoco sabía cómo lidiar con lo que sentía. La noche anterior a su partida,
volvió una última vez a la casa de Isabel. No esperaba una reconciliación, pero necesitaba un cierre. Ella lo recibió en la puerta, con los ojos rojos de tanto llorar. Supe que te vas, dijo, la voz cargada de tristeza. Tengo que irme, respondió él, la voz firme, pero con un toque de resignación. Ya no queda nada para mí aquí. Ella intentó hablar, pero él la interrumpió. No te odio, dijo suavemente. Tal vez nunca pueda perdonarte completamente, pero no llevaré odio conmigo. Solo quiero paz. Ella asintió, las lágrimas corriendo libremente ahora. Solo quería que las cosas fueran diferentes, susurró. Yo también, respondió él. Pero no lo son. Y ahora, lo único que puedo hacer es seguir adelante. Se despidieron sin más palabras, el silencio entre ellos lleno de todo lo que no podía ser dicho. Mateo regresó a casa, sabiendo que esa era la última vez que vería el lugar que una vez llamó hogar. A la mañana siguiente, partió de la ciudad, el coche cargado con sus pocas posesiones y una determinación renovada. No sabía exactamente a dónde se dirigía, pero sabía que necesitaba encontrar un lugar donde pudiera comenzar de nuevo, libre de las sombras del pasado. Mientras conducía por la carretera, el sol salía en el horizonte, bañando todo con una luz dorada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una pequeña chispa de esperanza. El futuro seguía siendo incierto, pero ahora estaba en control de su propia vida nuevamente. Y eso, por sí solo, era un renacimiento. El coche recorría la carretera que se extendía ante él, una línea recta que parecía llevar a Mateo lejos de todo lo que conocía. Los recuerdos de la ciudad que dejó atrás aún eran frescos, pero con cada kilómetro recorrido, sentía el peso de esas memorias disiparse, siendo reemplazado por una sensación de alivio. El pasado aún dolía, pero el dolor comenzaba a ceder, dando paso a una nueva determinación. Condujo durante horas, cruzando pequeñas ciudades y pueblos casi olvidados, hasta que, finalmente, avistó un lugar que capturó su atención. Era un pequeño pueblo costero, donde el mar golpeaba suavemente contra las rocas y las casas de madera estaban pintadas con colores desvaídos por el sol. Había algo acogedor y al mismo tiempo desafiante en ese lugar. Mateo sintió que allí, tal vez, podría encontrar lo que estaba buscando. Estacionó el coche y salió a caminar por el pueblo. El aire salado del mar era un cambio bienvenido después de los años de confinamiento y la tensión de los últimos días. Las personas que encontró en su camino eran amables, pero no intrusivas, saludándolo ligeramente mientras atendían sus propias vidas. Allí, no era un hombre marcado por el pasado. Era solo otro viajero en busca de un nuevo comienzo. Mateo encontró una pequeña posada, administrada por un matrimonio de ancianos llamado Doña Carmen y Don Manuel, que lo recibió con una sonrisa cálida. La habitación era sencilla, pero limpia y cómoda, con una vista al océano que parecía extenderse infinitamente. Mientras deshacía sus maletas, sintió una sensación de calma que hacía mucho tiempo no experimentaba. El mar, con su ritmo constante y eterno, parecía susurrar promesas de renovación. En los días que siguieron, Mateo comenzó a adaptarse a su nueva vida. Encontró un trabajo sencillo en una cafetería local, algo que nunca habría considerado antes de su encarcelamiento, pero que ahora le parecía adecuado. Había algo reconfortante en la rutina diaria, en la interacción casual con los residentes, en la ausencia de presiones y expectativas. Ya no era el empresario de éxito ni el hombre injustamente condenado. Era solo Mateo, descubriendo quién podía ser sin las ataduras del pasado. Una tarde, mientras caminaba por la playa, encontró una vieja cabaña en venta, medio escondida entre los árboles. La cabaña era pequeña, con la pintura descascarada y las ventanas polvorientas, pero algo en ella lo atrajo. Sabía que no necesitaba mucho, solo un lugar para llamar suyo, donde finalmente pudiera encontrar paz. Con los ahorros que aún tenía, compró la cabaña y pasó los días siguientes reformándola, pieza por pieza, como si estuviera reconstruyendo a sí mismo. Con el tiempo, comenzó a hacer amistades en el pueblo, pequeñas conexiones que se formaron de manera natural, sin prisa. La gente respetaba su espacio,
pero también lo incluían en sus vidas de una manera simple y genuina. Por primera vez en años, se encontró sonriendo de verdad, sintiéndose parte de algo sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Mateo sabía que la vida nunca sería perfecta, y que las cicatrices del pasado nunca desaparecerían completamente. Pero allí, en ese pequeño pueblo costero, encontró un nuevo comienzo, un lugar donde podía vivir sin ser definido por lo que ocurrió. Había aprendido que, a veces, el mayor triunfo no era recuperar lo perdido, sino encontrar la fuerza para seguir adelante y crear algo nuevo. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa, se sentó en el porche de su cabaña, observando el mar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Y, con esa sensación, vino la certeza de que, aunque el camino por delante seguía siendo incierto, estaba listo para enfrentarlo.